Ser Podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos de vuelta a los años 90 para recordar un disco que fue parte de la banda sonora de aquellos años y un trabajo que cambió la carrera de una panda de chavales de 22 años que se comieron el mundo con actitud, pero también con un discurso interesante. Esta semana sentamos en el Sofá Sonoro Dookie, el álbum más recordado de Green Day, y para este viaje nos acompañan el periodista David Moreu y Lucía Taboada con sus reportajes. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. Con 22 años, los chicos de Green Day tenían tantas cosas ya a sus espaldas que estaban cansados de su escena, de su sonido, incluso de su propia vida. En 1993 el grupo se propuso dar un giro y un salto al vacío, y ese salto acabó con una conquista mundial. Unos meses después, ya en 1994, cuando Dookie salió a las calles. Hoy dedicamos el Sofá Sonoro a Green Day. ¡Empezamos! Close to drowning, but I don't mind. I'll live inside this mental cave, throw my emotions in the grave, and hell who gives them anywhere. I'm not growing up, I'm just spinning down, and I stepped in line to walk amongst the dead. I'm not growing up, I'm just spinning to walk amongst the dead, Tras el éxito de Dookie, Green Day se convirtió en la gran esperanza de la industria musical tras la muerte prematura de Kurt Cobain, que en abril de aquel 1994 se pegó un tiro, dejando un panorama extraño en el grunge, esa música que había transformado la escena musical independiente a comienzos de la década. Green Day no tuvo problemas en asumir su rol y dar un paso al frente con actitud y tomando riesgos. Hoy vamos a retratar ese viaje, pero antes, como siempre, Lucía Taboada nos recuerda cosas que pasaron aquel año. ¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo? Hay años que han pasado a la historia sin pena ni gloria y otros en los que ha pasado mucho de la historia. 1994 es uno de estos últimos, un año de activismo político, de llegada de nuevas tecnologías y de quiebra entre generaciones culturalmente hablando. ¿Qué puedo hacer?, cantaban los Planetas ese año. Pues miren, en 1994 podías ver el estreno de Friends, el estreno de Forrest Gump. Hola, soy Forrest Gump. ¿Y qué cojones le importa a nadie quién seas tú, capullo? El estreno del Rey León. ¡Hakuna Matata! También se lanzó la primera PlayStation. O entró en nuestras vidas este sonido: el primer ringtone de Nokia. Nelson Mandela fue elegido presidente y nos llevamos un codazo. Partieron a Luis Enrique de un codazo. El problema es con Tazotti, parece con Tazotti el hombre ahí. Y entre todo este ruido, Bruce Springsteen se llevó un Oscar. Goes to Bruce Springsteen for Streets of Philadelphia from Philadelphia. Por Streets of Philadelphia, que sonó como quizá nunca había sonado en ninguna actuación en la gala. Know my own face, oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Así estaba el mundo en 1994, año recordado por muchas cosas,
Pero la música, por su excelente cosecha musical, aquel año debutaron Oasis y Jeff Buckley, llegó el Super and No de Soundgarden o el Vitalogy de Pearl Jam, el Monsters de R.E.M., el Dummy de Portishead o el No Need to Argue de los Cranberries. En Estados Unidos el gran triunfador por encima de todos fue Green Day con Dookie. La banda, que venía del underground, vendió millones de copias de su tercer disco y puso banda sonora a ese año, y por ello vamos a dedicarles este episodio junto a David Moreu. ¿Qué tiene, David, este disco para ti? Enero de 1996, un amigo del colegio que tenía un hermano mayor trajo una cinta de cassette grabada con el Dookie y entonces nos dijo: creo que esto os gustará. Y no, él no lo sabía, pero nos cambió la vida para siempre. Hasta ese momento en mi grupo de amigos escuchábamos compulsivamente a Guns N' Roses por culpa de la película Terminator 2, pero ese disco de Green Day era una historia completamente distinta. Era la música de nuestra generación, de los que fuimos adolescentes en los años 90. Eran unas canciones cortas, directas, sin adornos, y hablaban de nosotros, aunque entonces no teníamos ni idea de lo que cantaba Billie Joe Armstrong. Es curioso porque estamos hablando de un salto que es generacional, ¿no? Saltar de Guns N' Roses a Dookie, cuando estamos hablando de que Use Your Illusion es un álbum del año 91 y Dookie es del año 94. O sea, se sacan 3 años, pero estamos hablando de un salto generacional ahí, ¿no? Este también es el salto, propiamente dicho, del grupo a la primera línea. Pero ¿cuáles son los orígenes de Green Day? Que son bastante curiosos, además. Green Day se formó a finales de los años 80 en California, cuando el cantante y guitarrista Billie Joe Armstrong y el bajista Mike Drint eran tan solo unos adolescentes. En el año 88 ficharon por el sello independiente Lookout Records, grabaron varios EPs y lanzaron su primer disco titulado 39 Smooth. En el año 90 el batería original abandonó el barco para ir a la universidad y fue reemplazado por Tree Cool, justo a tiempo para grabar su segundo álbum, el magnífico Kerplunk. Entonces telonearon a Bad Religion, tocaron en Casas Ocupa por Europa y se convirtieron en héroes de la escena punk underground americana, que tenía su epicentro en el Club 924 de Gilman Street en la ciudad de Berkeley. Todo esto sin edad legal para beber en Estados Unidos, porque no tenían los 21 años todavía, David. Son datos que me alucinan, ¿no? Todo esto. Exacto. También me resulta curioso que cuando hablaban de sus influencias no citaban a ninguna de las bandas pioneras del punk, sino a coetáneos de la escena californiana, que no es algo muy habitual en la música, ¿no? Que tus influencias sean los grupos que están a tu alrededor y no los que te precedieron. Creo que es la gracia de vivir el presente con tanta intensidad como lo debían hacer ellos, ¿no? Porque Green Day fueron pioneros de esa nueva ola de punk californiano que triunfó en principios de los años 90 y venían de la escena underground, donde el sentimiento de pertenencia y de camaradería era muy fuerte. Su mayor referente era la banda Operation Ivy, que estaba en su mismo sello discográfico y había lanzado su primer y único álbum en el año 89. Ellos les demostraron, como todo buen punk que se preciara, que podían salir de gira si lo querían, que podían grabar discos si querían y que podían llegar al público que les apreciaba si realmente nunca dejaban de lado sus ideales, ¿no? Operation Ivy se separó ese mismo año 89 y en el 91 se reconvirtieron ni más ni menos que en Rancid. Esa escena del punk rock protagonizó en estos años un salto a la primera línea, sobre todo en la zona de California, pero para el cantante Green Day solo era que los medios lo estaban visibilizando. Esto respondía en 1994, así estaba viendo un resurgir del punk. Creo que siempre ha estado ahí. Siempre va a haber una pequeña comunidad de gente que quiere mantenerlo vivo y por eso siempre estará ahí. El camino, David, del grupo era sólido hasta el punto de que se habían convertido en una banda que todos los sellos querían fichar. Fue un poco subasta, es una historia curiosa, aunque ellos tenían claro lo que querían por otro lado. Su segundo disco fue un fenómeno en la escena alternativa, llegó a vender 50.000 copias en Estados Unidos y entonces empezaron a recibir ofertas de multinacionales, ¿no? Que buscaban un reemplazo para Nirvana o para Soundgarden, pero Green Day no quería convertirse en un sucedáneo del grunge ni ceder a las pretensiones de ninguna discográfica, ¿no? La leyenda cuenta que los ejecutivos los invitaban a comer a restaurantes de lujo o que incluso hubo un iluminado que los quiso llevar a Disneylandia porque creía que aún eran adolescentes. La situación cambió cuando conocieron
conocieron al productor Rob Cavallo de Reprise Records, un sello subsidiario de Warner, y conectaron de inmediato, ni más ni menos, por su amor común por los Beatles. Me resulta tremendo lo claro que tenían estos chicos las ideas siendo tan jóvenes, ¿no? Ellos dijeron, vamos con este productor, me da igual el sello, vamos a ir con este productor porque queremos trabajar con él, ¿no? Este movimiento y el giro del sonido, por otro lado, fue algo que decepcionó bastante a los seguidores que venían de esa escena tan local, ¿no? Y tan cerrada de repente. Bueno, es algo bastante habitual cuando tienes éxito y creces, ¿no? Ver ese paso como una traición a los orígenes. Esto sucede, ¿no? Los seguidores del grupo consideraron que eran unos vendidos por fichar por una multinacional, y para que nos hagamos una idea de lo que significó esta traición, entre comillas, el 3 de septiembre del año 93, justo cuando había salido la noticia que fichaban por Warner, pero antes de lanzar el Dookie, actuaron por última vez en el Club 924 de Gilman Street con un nombre falso para no despertar enemistades, y luego les prohibieron volver a tocar allí de por vida, ¿no? El propio Billy Joe Armstrong dijo en una entrevista que con éxito o sin éxito ya no podían volver a la escena del punk que los había encumbrado. Era un destierro en toda regla. Polémicas al margen, el premio gordo a la subasta se lo llevó Reprise a finales de 1993. Green Day entraron al estudio. El primer sencillo del disco fue este Long View. I'll sit around and watch the tube, but nothing's on. I change the channels for an hour or two. Twiddle my thumbs just for a bit. I'm sick of all the same old shit. In a house with unlocked doors and I'm fucking lazy. Bite my lip and close my eyes. Take me away to paradise. I'm so damn bored, I'm gonna wear blood till I smell like shit. Peel me off this Velcro seat and get me moving. I sure as hell can't do it by myself. I'm feeling like a dog in heat, barred indoors from a summer street. I locked the door to my own cell and I lost a can. Bite my lip and close my eyes. Take me away to paradise. I'm so damn bored, I'm gonna wear blood till I smell like shit. I got no motivation. Where is my motivation? No time for the motivation. Smoking my inspiration. Long View, el primer sencillo de Dookie, de Green Day, banda que grabó el vídeo musical el mismo día que se enteraron de la muerte de Kurt Cobain. Anécdotas aparte, que este disco tiene muchas. ¿De qué tratan, David, las canciones de Dookie? Las canciones de Dookie hablan de la vida cotidiana desde la perspectiva de un chaval californiano de 22 años que apenas ha visto mundo, pero que tiene una gran sensibilidad y no duda en mostrarse vulnerable o enfadado con las cosas que suceden a su alrededor. No es un disco de sexo, drogas y rock and roll como podría parecer, pero tampoco es un disco de canciones protesta como el American Idiot que grabaron años más tarde, ¿no? Simplemente es una radiografía de la vida postadolescente con sus dilemas, sus amores, el aburrimiento y la eterna presencia de los padres como motor de conflicto. Casi nada. Me gusta la capacidad de Armstrong, siendo, voy a decir esto mucho a lo largo del programa, pero siendo tan joven, para hablar del amor, como es un clásico de todos los discos de la música, pero también de la ansiedad, del pánico, del novio de su madre. Son cosas diferentes que muestran un grado de madurez que se ve también en las entrevistas y en las decisiones y en lo seguro que son el grupo para ciertas cosas, y que resulta muy llamativo, David. Creo que el secreto del éxito del Dookie es su capacidad de mezclar un envoltorio de música alegre, festiva y tan desmadrada propia del punk con unas letras reflexivas, como tú comentas, ¿no? Y nada evidentes para la época. Podríamos decir que Green Day fueron emos antes de que este género musical existiera, y eso conectó con el público de su generación. También luego tienen la capacidad de no tomarse en serio, porque todo esto que pueda parecer muy trascendente lo envuelven en un disco que Dookie viene a ser como caca, ¿no? Exacto. Hay una cosa también que me resulta valiente y a la par chocante de este disco,
que es el tema de la sexualidad desde el prisma diferente. Hablando de la homosexualidad, está el tema de Coming Clean, sobre salir del armario. También la elección de una banda de punk gay de teloneros como Pansy Division, que les generó bastante conflicto también en esos conciertos salvajes que había, ¿no? Billie Joe Armstrong escribió 3 canciones en las que nombra a una exnovia suya llamada Amanda. Esto lo hace en Champ, en She y en Sassafras Roots. Tal como comentas, también compuso esta Coming Clean para hablar sobre la aceptación de su bisexualidad durante la adolescencia, porque fue un periodo de búsqueda personal. Y en la canción When I Come Around hablaba sobre su novia de entonces, Adrienne, con la que luego acabó casándose, ¿no? Visto en perspectiva, podríamos decir medio en broma que Dookie es una especie de repaso a la vida sentimental de Billie Joe Armstrong, pero en lugar de hacerlo como el Hola o el Cuore al estilo de las revistas del Cotilleos, lo hace con unas maravillosas canciones punk. Aquí no hay anarquía, sino que hay sentimiento. Claro, estamos hablando de un chaval de 22 años que iba a ser padre y que reconocía en entrevistas de la época que había sentido instintos bisexuales. Y esto es un discurso, David, muy punk en una época como la que se ve en el documental de Gusto 94, una época donde había mucha testosterona en la música. Además, en aquella época se vio un cambio en la escena musical, ¿no? Porque muchas bandas alternativas dieron el salto a multinacionales y parecía que todo era posible, ¿no? Aunque luego quedó demostrado que lo comercial siempre se imponía sobre lo artístico. Y en ciertos aspectos, la primera mitad de los años 90, cuando triunfó este álbum de Green Day, fue como una versión electrizante de finales de los años 60, cuando el mundo hippie estaba a punto de sucumbir al corporativismo de los años 70. Y me resulta curioso, hablando de masculinidades, ahora que se habla de nuevas masculinidades, en esta época tenemos un discurso muy diferente por parte de grandes referentes para los jóvenes, como eran Kurt Cobain, por ejemplo, y también Billie Joe Armstrong con este tipo de discurso. Y una de las canciones más llamativas en este sentido es este Coming Clean. Sofá Sonoro. Cadena SER. Seguimos nuestro viaje noventero por el tercer disco de Green Day, banda a la que estamos dedicando el sofá sonoro de esta semana junto a David Moreu. Y una de las cosas más llamativas del álbum, David, es el sonido. ¿Qué diferencias ves tú con los anteriores trabajos de la banda? Y ese salto al mainstream, ese salto a un gran sello, a trabajar con Reprise, ¿eso también se plasma en el sonido del disco? El álbum anterior lo habían grabado con el apoyo de una discográfica independiente y con recursos muy limitados. Tan solo estuvieron 3 días en el estudio. En cambio, Dookie contó con el apoyo, como tú comentas, de una multinacional, con todos los recursos de un gran estudio, y contaron con 3 semanas de presupuesto para grabarlo, ¿no? Podríamos decir que Kerplunk era como la maqueta y Dookie la creación definitiva de Green Day. Y la esencia y la actitud eran las mismas, yo creo, ¿no? Pero las diferencias de sonido y de producción se notan muchísimo, y esto yo creo que Warner lo que querían era que luciera y sonara muy bien para triunfar en la MTV. Me gusta esa definición que has hecho. Una figura importante también es, lo mencionamos muy al principio del programa, es el productor Rob Cavallo, apuesta clara de la banda y con el que entablan además una relación que duró varios años y varios discos.
Rob Cavallo y Green Day forman una de esas uniones celestiales de la música que se dan muy de vez en cuando, como la que sucede, por ejemplo, con Rick Rubin y los Red Hot Chili Peppers o como George Martin y los Beatles, porque con él grabaron todos sus discos menos el 21st Century Breakdown del 2009, el Revolution Radio de 2016 y el Father of All Motherfuckers del 2020, ¿no? Supongo que estas experiencias no fueron del todo satisfactorias y han decidido volver a contar con él en su último disco, Saviors. ¿Y cómo fue grabado el álbum, David? Pues el Dookie se grabó en los estudios Fantasy, que están en Berkeley, California, entre septiembre y octubre de 1993, y Billy Joe Armstrong dijo que se sintieron como niños en una tienda de caramelos por todas las facilidades y todos los recursos que tuvieron a su alcance, aunque también notaron la presión de grabar algo que estuviera a la altura de las expectativas que el sello Reprise había creado o había puesto en ellos, ¿no? A nivel del sonido, al principio querían que sonara seco, contundente, como el debut de los Sex Pistols o como los primeros discos de Black Sabbath, pero descartaron esa primera mezcla que hicieron y lo remezclaron de nuevo y ahí salió el Dookie que todos conocemos. Claro, ahora se puede ver todo muy bien esto con la edición 30 aniversario, donde están las canciones desglosadas y las maquetas y puedes ver cómo han ido creciéndose hasta convertirse en lo que tú primeramente descubriste, ¿no? Pues claro, el David de 14 años te diría que el sonido, el hecho de escuchar Dookie era como poner los dedos en un enchufe durante 14 canciones y no querer que ese calambre acabara nunca, ¿no? En cambio, con el David actual, el de pues eso, 3 décadas después de haber escuchado ese disco, más que el sonido es el viaje en el tiempo que supone reencontrarte con él, ¿no? Por ejemplo, cuando lo estaba escuchando para preparar el programa, volver a conectar con la primera canción, con Burnout, con ese solo de batería, que un disco punk tuviera un solo de batería a día de hoy es una locura, ¿no? Pero ahí estaba, ¿no? Y es eso, el viaje en el tiempo que te transporta a un momento, a un instante, a una sensación, a una gente, ¿no? Y esta es la magia del Dookie. Y ahora no al David adolescente, sino al David casi cuarentón. ¿Qué te gusta más del sonido de Dookie con la revisión ahora de estos años, ¿no? Viéndolo ahora en perspectiva? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te parece más llamativo, David? Pues que es un disco atemporal, es un disco que sigue sonando bien hoy en día, es un disco que tiene la capacidad de emocionarte ahora, por motivos distintos a los que te emocionaba a los 14 años, ¿no? Yo creo que muy pocos... Bueno, cada uno tendrá en el fondo su disco de referencia, ¿no? Pero para mí puede que Dookie sea el disco en mayúsculas. Yo de todas esas cosas me quedo con la fuerza de Basket Case. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. So quit my white cause it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. Grasping to control. So I better hold on. Vamos llegando al final del programa y nos toca ver el éxito de este disco, ventas enormes que tienen mucho que ver con la apuesta por vídeos musicales potentes y que la MTV emitía con regularidad, por no decir en un bucle, convirtiendo a Green Day en una de sus bandas fetiches del momento. Claro, estaba el videoclip de Basket Case que se rodó en un psiquiátrico abandonado, estaba el videoclip de When I Come Around que mostraba a los miembros de Green Day andando por la calle, ¿no? Con esa actitud despreocupada, estaba el videoclip de Longview que antes has comentado
que se rodó en un sótano donde se ve que ellos habían vivido una temporada. En referencia a las ventas, del Dookie se vendieron 10 millones de copias en Estados Unidos, lo que equivale al disco de diamante, y otros 10 millones de copias en el resto del mundo. Una verdadera locura. Y si los premios Alfonso son un indicador del éxito, que a veces lo son, otras no, este álbum ganó el Grammy al mejor álbum alternativo en el año 95. Otra cosa clave, David, fue la gira intensa, con paradas en eventos muy recordados, como fue el regreso de Woodstock del 94, donde dan un concierto memorable, ¿no? Con toda esa guerra de barro que hubo, y también actúan en el Lollapalooza de ese año. Justo después de que saliera el disco, Green Day se embarcó en una extensa gira por Estados Unidos y curiosamente viajaron con un autobús propiedad del padre del batería de la banda, que lo tenía montado como una librería ambulante, ¿no? Supongo que se dedicaba a esto y lo tenía montado así. Y como has comentado, actuaron en el Woodstock 94, en el Lollapalooza de ese año, pero para mí, y ahora documentándome para el programa, creo que la actuación más curiosa fue la que ofrecieron en el Z100 Acoustic Christmas celebrado en el Madison Square Garden, porque Billie Joe Armstrong salió desnudo a interpretar la canción She y luego dijo que lo hizo porque no sabía si volverían a actuar en ese lugar tan importante. Pues lo hicieron muchísimas más veces y esa canción que interpretaron con él desnudo, el vídeo está en YouTube, que se puede buscar, y es una auténtica locura. También está en YouTube la guerra de barro que protagonizaron en el Festival de Woodstock. Esto no es ser hippie, esto es la jodida anarquía, decía un punk de 22 años protestando por la guerra que había montado él mismo y su banda, insultando al público en el Festival de Woodstock, que son recuerdos de una gira memorable, que seguro que ellos mismos tienen muchísimas anécdotas que contar de aquel verano salvaje de 1994. Este disco, David, cambia la historia y la carrera del grupo, pero ¿qué vino después y qué otros trabajos suyos te han gustado? Pues la carrera de Green Day ha tenido de momento 3 etapas muy distintas. La primera fue la escena punk alternativa, la segunda empezó con el auge del Dookie y siguió con discos tan memorables como Insomniac, Nimrod y Warning en el 2000, con el que tocaron fondo de popularidad, ¿no? Que no de calidad, sino de popularidad. Yo los vi en la gira de presentación del Warning, que acabaron tocando en una discoteca de Barcelona para 200 personas porque no habían vendido entradas suficientes para tocar en un pabellón más grande. Qué curioso. Y la tercera etapa fue su renacer, ¿no? Con American Idiot en el 2004, disco en el que se convirtieron en superestrellas, o en el que volvieron a convertirse en superestrellas porque ya lo habían sido con el Dookie. Y si me preguntas cuál es mi álbum favorito, yo creo que hoy sería Nimrod, por muchos motivos, pero si me lo preguntas mañana seguramente será otro. Otra cosa que hemos mencionado, lo del título, que era algo que le preguntaban en todas las entrevistas, que me parece bastante absurdo, pero me gusta también la portada y creo que merece una explicación para quien no sepa su historia, David. Aquí, Alfonso, entramos en territorio escatológico. Los miembros de Green Day tenían muy a menudo, como ellos han dicho en algunas entrevistas, pues tenían diarrea, ¿no? Cuando estaban de gira, y se referían a ella como Liquid Dookie. Al principio querían que este fuera el título del disco. Imagínate un disco titulado Diarrea Líquida, pero evidentemente la multinacional que los apoyaba se negó rotundamente y al final optaron por Dookie, simplemente Diarrea. Y la portada es una ilustración bastante curiosa, muy bonita, que hizo un amigo suyo de la escena punk californiana, mostrando el bombardeo de una calle, en este caso Telegraph Avenue de su ciudad de Berkeley, y ahí hay muchos personajes variopintos, guiños musicales como Angus Young de AC/DC, o sea que es una viñeta que resume muy bien la esencia de lo que es Green Day. Disco muy recordado que celebró sus 30 años con una reedición que merece también mucho la pena. David Moreu, un placer charlar de música contigo y gracias por traer a Green Day al Sofá Sonoro. Gracias a ti por llevarme de vuelta a los 14 años, Alfonso. Nosotros nos vamos ya, lo hemos pasado bien, pero toca replegar y recoger las cosas. Volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós. From that someone that is beyond on the crowd, as you sit around feeling sorry for yourself. Well,
flag me down because I know you're right. So go do what you like. Make sure you do it right. You may find out that yourself that means nothing ruins everything. You can't go forcing something if it's just not right. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. When I come around. When I come around. When I come around. Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.